te quiero hablar de algo muy especial. En esta cajita está contenida la computadora más pequeña del mundo. Sí, esta computadora es comúnmente llamada la Raspberry, que acá la tengo y viene con todos sus aditamentos. Hace 8 meses la compré, pero la tenía guardada y me había olvidado que la tenía y le prometí a María para instalarla. Bueno, anteriormente, ¿por qué compré esa Raspberry? Porque anteriormente yo tuve otra, un modelo más anterior, la Raspberry Pi 2, que es esta cajita. Lo de acá es un adaptador que yo le compré para poner una memoria, si yo necesitaba una memoria, un disco duro más grande. Pero bueno, se me quemó porque eso te viene así al aire libre. Es el tamaño de una tarjeta. Acá van a ver ustedes el símbolo como de un raspberry, que es la fruta. Y bueno, se me quemó, pero siempre me sirvió por mucho tiempo. Pasado el tiempo, mi esposa me dijo por qué no comprábamos otra Raspberry, porque esta computadora es muy práctica y es muy fácil de instalar y usar. Entonces yo lo conseguí, como repetido, creo en $150 hace 8 meses en una tienda que se llama MarketBright. Yo no sé si todavía existe. Acá lo pueden ver, MarketBright. Yo no sé si todavía existe, pero por Amazon seguro la consiguen. He estado viendo en Amazon que su precio actual está en $189. ¿Por qué $189? Porque no solamente está la computadora aquí, la tarjeta, que es la computadora en sí, sino también te viene con el case o la cajita de protección donde tú puedes armar, te viene el cable de conexión y te viene una cosa más importante, que es la memoria, que te va a servir como disco duro, que es una memoria card pequeñita, que por aquí la tengo, de 128 gigabytes. Bueno, está esto metido acá adentro, por eso, para que no se pierda. Entonces vamos a abrirla, vamos a destapar y vamos a hablar un poquito, muy rápidamente, de lo que es la Raspberry Pi 4, que es la computadora más pequeña del mundo. Vamos a pensar que estamos haciendo un open box, aunque esto en verdad hace 8 meses yo lo abrí para revisar que estuviera todo completo. Pero bueno, de todas maneras vamos a empezar, que en la caja me vino de esta forma. Yo compré el kit completo, pagué aproximadamente entre $160 y $150 por allí. Estaba en un precio especial en esa tienda MarketBright, y me vino con el case para ensamblar uno mismo el Raspberry. Viene en 3 partes, no tiene tornillos ni nada, las 3 partes. Me vino dentro de esta cajita, yo pensé que no me había venido, pero me vino el ventilador que alimenta el procesador. Pensé que no había venido, entonces yo les escribí y ellos a los pocos días me mandaron otra caja con un nuevo procesador. Error mío, pero bueno, ya tengo 2 procesadores. Lo bueno es que me da con un mensaje, me viene con información, lo cual el otro no tiene. Pero bueno, ya tenemos 2. Me vino con el cable de poder, el power supply. Ojo, esto funciona a 5 voltios, pero el amperaje es de 3 miliamperios, que es mayor que cualquier teléfono celular. Si ustedes le conectan el power supply o el cargador de un teléfono, no les va a arrancar, porque los cargadores de los teléfonos tienen poco amperaje para levantar la potencia del Raspberry. Me vino con un cable HDMI y mini HDMI para instalar y esto conectarlo al televisor, y la cajita del Raspberry Pi 4 modelo B con 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM ya está metida en la tarjeta madre. Entonces vamos a sacarla. Me viene con la información, el modelo y todo lo importante en varios idiomas. Entonces quiero que ustedes comparen mi Raspberry con una tarjeta de crédito o que tengo acá, como esta de la compañía Costco. Entonces ustedes pueden ver, es casi el mismo tamaño, es el tamaño de una tarjeta de crédito. Ahora tiene sus entradas, puertos USB de 3.0 de última generación, entrada para conectar señal de internet,
otro puerto para entrada USB, y acá está la entrada de puertos mini HDMI, conexión. Todo este pin es para hacer las conexiones para que funcione. Aquí está el procesador. Eviten tocar esta parte con los dedos, y si lo tocan, límpienlo con un poquito de alcohol, porque esto va a llevar, acá sobre esto va a venir el disipador de calor. No viene un disipador, sino el ventilador incorporado con un disipador que está aquí de color cobre. Bueno, este es el Raspberry de última generación. Es muy potente. Aquí viene la memoria RAM que me vino incluido, porque yo también pagué por la memoria RAM, en esa época era más caro. Y esto lo voy a explicar después qué es. Acá está la memoria RAM. ¿De cuánto compré yo? De 128 gigabytes. Tú puedes comprar el 64, el 32, y si compras el kit completo te va a salir más barato. Yo quise comprar hasta la máxima capacidad de memoria RAM que podía usar. Ahora, referente a esto, es una tarjeta Raspberry Pi Pico, se llama así, y esto sirve para usarlo para hacer experimentos o trabajo de prueba. Yo he visto que mucha gente esto lo ha adaptado a antiguas consolas de PlayStation o otras cosas que uno puede trabajar, y es muy útil. Estos son para la gente que le quiera cacharrear, como se dice, con esta Raspberry. Esto salió, esto es muy barato, cuesta $5, me vino de regalo. Entonces, hasta ahora, esto es lo que me vino completamente. Esta es la parte mecánica que con la cual podemos armar nosotros uno mismo, sin necesidad de llevar mayores conocimientos. Podemos armar nuestra Raspberry. Ahora, yo tengo la Raspberry antigua. Es más antigua. Ustedes ven que no tiene el puerto USB 3.0, tiene entrada HDMI normal, de la común y corriente. Yo le compré este adaptador que me puede servir para adaptarle a esta Raspberry si yo deseo ponerle una memoria de hard drive o disco duro tipo SATA. Entonces esto entra acá, esto entra aquí. Cuando están los tornillos no me dejan, entonces me mantiene si yo quiero tener una memoria de expansión, y es útil, ¿no? Y esto me vino con un adaptador USB que me permitía generar la corriente, alimentar esta placa a través de este puerto y esta conexión. Entonces, si ustedes lo consiguen en internet, es muy fácil y ustedes no pueden hacerlo. Ahora el problema es que si yo le pongo esta placa, va a ser difícil colocarle yo el case de protección. Siempre es bueno comprarle un case, porque el polvo, el golpe o algo que le caiga, humedad, puede malograr su Raspberry. Mi Raspberry murió porque hubo un sobrecalentamiento, creo. Un día dejó de funcionar, pero me funcionó un muy buen tiempo. Esta Raspberry de 2 GB de memoria RAM, entonces me limitaba mucho la capacidad y la velocidad con la que yo podía trabajar. En cambio esta es la nueva Raspberry. Ya tiene 8 GB de memoria RAM, entonces me permite trabajar muy rápidamente. Y esta era de 2 GB y era un poquito más lento, más limitada. Esto tiene como casi 3 o 4 años que yo lo estoy usando. El ensamblaje del BlackBerry es muy sencillo, no hay que ir a la universidad para hacerlo. Con un hisopo y alcohol de 90, en este caso isopropílico, vamos a echarle un poquito acá. Yo voy a limpiar esta parte de la superficie que ven aquí del procesador, porque creo que lo rocé cuando estaba con los dedos, cuando lo toqué, y siempre el dedo tiene grasa. Y también cuando les estaba mostrando a ustedes el disipador y procesador, llegué a tocar esta parte, y esta parte ya está libre de polvo y de grasa, este cuadradito. Ahora, este disipador y fan me viene incorporado una almohadilla térmica que reemplaza la pasta térmica que uno usa muchas veces en los procesadores de computadoras más grandes. Entonces lo único que vamos a hacer es quitarle estas dos protecciones que tiene
Quitemos una primero. Quitemos una primero. Y esta de acá. Pegamos un extremo. Y después vamos a instalarle, vamos a pegar este lado al otro lado, al procesador. Pero aparte de eso, antes de instalarlo, verifiquen aquí que este pequeño botoncito esté donde dice Power, para que trabaje. Y ahora sí, retiramos esta almohadilla. Retiramos esta almohadilla que está acá. Una vez que ya hemos retirado las dos protecciones de la almohadilla térmica, dejamos un momentito nuestro disipador y vamos a ensamblar una parte de nuestro Raspberry con una parte del case. Entonces vemos que estos agujeros grandes deben de coincidir acá. Y vean la posición, ¿eh? Entra aquí. Y queda libre este espacio para poner el procesador. Si queremos, y aquí ya podemos, vean, siguiendo la misma posición, la misma lógica, ensartar estos agujeritos que ven aquí en estos primeros pines. No hay que ir a la universidad para hacer esto. Esto ya entra acá. Apretamos bien y ya quedó asegurado nuestro fan, nuestro disipador de calor con la tarjeta del Raspberry. BlackBerry, voy a decir, BlackBerry es un teléfono, con el Raspberry. Y ya está esto asegurado. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos ponerle su protección aquí. Y ya tenemos prácticamente ensamblado nuestro Raspberry. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ponemos la otra parte de nuestro case o protector y ya tenemos nuestro Raspberry armado. ¿Qué queda ahora? Irnos a la computadora, entrar a la página web de Raspberry y bajarnos el programa que queramos. Puede ser el programa original Raspberry, que es nativo para Raspberry. Puedes bajar una versión de Windows, de Ubuntu, Linux, y programar y formatear nuestra memoria USB, que acá la tengo, la voy a sacar para que la vea mejor. Y esto nos va a servir de disco duro. Esta memoria, 128 GB. Esto lo vamos a formatear y le vamos a agregar el programa Raspberry o el que queramos. Yo creo que lo voy a poner Raspberry, que es el programa nativo de Raspberry. Y eso es todo lo que hay que hacer prácticamente. Es muy sencillo. No se necesita mayor conocimiento para hacer esto. Una vez que ya lo tengamos seteado y formateado y puesto el programa de Raspberry, simplemente lo introducimos en su slot que está acá atrás, en la parte de atrás, y ya tendríamos prácticamente armado nuestro Raspberry para usarlo. Ahora nos vamos a la pantalla de la computadora a grabar la memoria de nuestro Raspberry.